¿Dónde vas? ¿A buscar trabajo? ¿Cómo que a buscar trabajo? ¿Quién va a limpiar la casa? Yo creo que quedó muy claro quién mantenía económicamente la casa. Yo tengo los mismos derechos que tú. ¿Cómo que los mismos derechos que yo? Yo trabajo, tú limpias y punto. ¿Dónde crees que vas? Voy un momento a tomar café con unas amigas. Ya, pero eso, vete. Juan, enseguida vuelvo, voy un momentito. Te he dicho a ti que no, que te ¡Que no, quedas. que! ¡Déjame ir! ¡Que te quedas, te he dicho! ¡Déjame ¡Que te irme! quedas! ¡Te dije que estás enferma, te quedas, ¿vale? Chicas, al final en bar no podrá venir, dice que está enfermo. Vale. Andrea, ¿qué tal va el tema de la custodia con Rafa? Bien, de momento, cada semana vienen con uno de los niños y esta noche se supone que se vienen conmigo. ¿Y tu Patri qué tal con Miguel? Bueno, pues tenemos planeado irnos de las navidades a casa de sus padres. Qué bien. Chicas, ¿qué hora es? Las 7:30. Me tengo que ir. Adrián viene del trabajo. Adiós. Hola, ya estoy aquí. ¿Tú te vas así vestida, Quítate eso, te vas provocando. ¿Qué dices? Yo me puedo vestir como yo quiera, no tienes que decirme cómo vestir. Lo que tú eres es una puta. ¿Dónde están mis hijos? No vas a volver a verlos. Rafa, por favor. Eres un irresponsable, no vas a volver a verlos. ¿Dónde los has dejado? ¡Traeros! ¡Que no lo vas a ver! Bien, por lo que he visto. ¿Pero por qué me lo dices así? Te he visto dándote ahí 2 pesos con uno. ¿Pero qué me estás contando? Todavía no hablas así, ¿eh? ¿Laura? ¿Laura? ¿Despierta? Mierda. No ha muerto, ha sido asesinada.